Entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana y siendo vísperas de las Navidades, ¿no? Ya estamos a 8 días de conmemorar este evento maravilloso que dividió la historia de la humanidad en dos, en antes de Él y en después de Él, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo, así se cuenta la historia. De tal manera que no fue solo el nacimiento de alguien, no, es el nacimiento del Salvador que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Sabe qué es lo que había sucedido antes de la manifestación, de la presencia ya manifiesta, pública de Cristo Jesús aquí en la tierra? La semana anterior habíamos hablado de señales, ¿sí? Que advierten eventos y que cuando son bíblicos se cumplen irremediablemente y cuando son humanos hay la posibilidad de fallar, ¿no es cierto? Y entre todas esas advertencias y señales que se dieron, como por ejemplo, ¿sí? El hecho de que estuvo profetizado que iba a nacer de una virgen, el hecho que estuvo profetizado que iba a ser en Belén, etcétera, etcétera. También hubo un anuncio profético, más o menos unos 400 años antes de que se cumpliera el anuncio, de que alguien iba a venir a abrir el camino del Señor. Yo le pido que vayamos por favor al libro de Malaquías, que es el libro inmediatamente anterior al de Mateo. Así que si le encuentra a Mateo fácilmente, 2 páginas atrás está la porción que quiero comenzar a compartirle. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, Malaquías capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice así. Siempre que leo, por favor, receptarla con la debida atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 1, de Mateo, 2 páginas atrás, ahí estamos en el texto. Dice así, tenemos todos, amén. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, esta profecía del profeta Malaquías fue dicha aproximadamente unos 400 años antes de que se cumpliera, ¿sí? Luego del profeta Malaquías, ¿sí? Hubo un silencio de Dios. Es decir, Dios no mandó a ningún profeta, no habló de ninguna manera, por lo tanto el pueblo se había descarriado, espiritualmente se habrían enfriado terriblemente, el pueblo de Israel, me refiero al pueblo de Dios, y él fue el último profeta. ¿Sí? Cronológicamente hablando, él fue el último profeta que fue enviado de parte de Dios. Y entre las cosas que él dice, que es una carta más de exhortación, dice esto, ¿no? Dice: yo voy a mandar un mensajero previo a la manifestación de la presencia del Hijo de Dios, antes de que súbitamente venga a su templo, dice el Señor. Y mucha gente esperaba también el cumplimiento de esta profecía. Se especulaba mucho al respecto, diciendo qué es lo que quiso decir Dios a través del profeta Malaquías cuando habría de venir un mensajero que previamente se manifieste. Este mensajero fue Juan el Bautista, ¿sí? Y en el Evangelio de Lucas, le pido que vayamos también allá, capítulo 1, Lucas relata el nacimiento de Cristo Jesús con el antecedente, con un gran antecedente, ¿sí? En el que habla de los padres de Juan el Bautista y de Juan el Bautista, ¿sí? De Zacarías y Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista, en aquellos tiempos difíciles, complicados, pecaminosos por demás. Así fue el tiempo del Imperio Romano. Yo he reiterado varias veces, por ejemplo, el hecho cuando se habla de las cartas que se enviaron, por ejemplo, a las ciudades del Asia Menor, provincia romana, se les advierte muchas cosas para que eviten caer en ese modus vivendi, en ese estilo de vida pecaminoso, por demás, inmoral, que tenía el Imperio Romano en aquella época y que no ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces, digo, el Evangelio de Lucas habla de la misión que habría de cumplir ese mensajero que fue dicho
en Malaquías capítulo 3, versículo 1 y que acabamos de ver. Y en los versículos del 13 al 17 sucede esto, ¿sí? Bueno, lo que sucede un poco antes es que Zacarías era un sacerdote que cumplía su labor en el templo, ¿sí? Y cuando le tocó a él entrar al templo a cumplir su labor, en aquellos días, él se encuentra con un ángel, ¿sí? Y el ángel le habla a él. Zacarías era una persona adulta, ¿sí? Al igual que Elizabeth, su esposa, y un ángel entra y les habla a ellos y le dice, mira, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Ellos le habían venido pidiendo por muchísimos años un hijo, ¿sí? Queremos un hijo, Dios bendícenos, tú eres el dador de la vida, por favor provéenos. Queremos sentir que nuestra existencia se ve prolongada con un hijo y queremos que sea un siervo tuyo. Y por mucho tiempo no le fue concedida esa bondad, hasta que llegó el día. Lucas capítulo 1, versículos del 13 al 17, dice así. Pero el ángel le dijo, ¿tenemos todos? ¿Sí? Lucas 1, del 13 al 17, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ellos, de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Entonces ahí se habla de la misión que habría de cumplir aquel mensajero que fue anunciado y que ya vamos a ver en el libro de Mateo, se corrobora que es Juan el Bautista, que tenía que venir con el poder de Elías, dice, abrir el camino del Señor, ¿sí? Es decir, a anunciar lo que se tiene que hacer previo a encontrarse con Cristo Jesús. Y entre las cosas que aquí se mencionan, por ejemplo, dice que él habría de ser un hombre grande delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué era un hombre grande delante de Dios? Yo creo que por dos razones. Primero, por su testimonio íntegro de vida que él tenía. Algo nos dice ahí la Biblia, por ejemplo, dice él no bebía ni vino ni sidra, es decir, era un hombre totalmente ajeno, opuesto a todo lo que sea licor, bajo cualquier pretexto, ¿sí? Era un hombre raro en su vestimenta también, pero era un hombre inclusive muy sano, debe haber sido muy sano porque era vegetariano, dice que él solo comía langostas y cosas silvestres, y era grande delante de Dios porque él no tuvo recelo, no tuvo temor de predicar de la manera que lo hizo. Él confrontaba a la gente. Él les decía, quien quiera que sea, podía ser Herodes, podía ser un gobernante, podría ser quien quiera. Él les exhortaba fuertemente y les decía, ustedes están en pecado, ustedes están mal, tienen que enmendar, tienen que corregir, no pueden seguir con ese estilo de vida. Eso que vienen haciendo no es aprobado delante de Dios, ¿sí? Entonces él tenía una predicación bastante confrontativa, digo, no tenía temor, no tenía empacho en redarguir frontalmente a la gente, ¿no? Entonces, digo, una predicación de esa naturaleza, hoy en la sensibilidad que vivimos, parecería que no podría tener un asidero, ¿no? Porque ahora cuando uno le dice, mira, estás mal, dice, ¿y por qué estoy mal? No, para ti está mal, para mí no, porque lo que para ti es malo, para mí es bueno, o no es tan malo como tú piensas. Hoy tenemos justificativos, tenemos reparos, tenemos argumentos, con tal de no rendirnos a Dios, con tal de no aceptar un cambio de vida o reconocer nuestros errores y faltas, ¿no? Entonces, este mensajero que venía con poder a abrir el camino para que Jesús se manifieste, este mensajero fue el que le reconoció a Jesucristo, ¿sí? Cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces este hombre era un hombre muy entendido, dice, entre otras cosas, que era lleno del Espíritu Santo. Esto implica que él decía lo que Dios tenía que decir a través de él, que él hacía lo que Dios tenía que hacer a través de él,
y él tenía el respaldo de Dios para todo lo que decía y todo lo que hacía. Amén. Porque no es tan fácil. No es tan fácil el ser cristiano, vivir como cristiano y no avergonzarnos de ser cristianos. ¿Y por qué le digo que no es fácil? Porque nosotros somos contrarios al mundo. Porque lo que el mundo aprueba, nosotros no aprobamos y quedamos mal. Y somos juzgados y somos señalados. Pero él era lleno del Espíritu Santo y él no tenía inconveniente en mostrarse como lo que era. Usted conoce la historia de Juan el Bautista y su triste final, cuando él le exhorta a Herodes y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, libidinoso, pecador, concupiscente, fornicario, lascívico, no te es lícito. Y Herodes tenía temor de tomar alguna acción en contra de Juan el Bautista, porque dice que mucha gente apreciaba su condición y su predicación, hasta cuando, seducido por su concupiscencia, ¿sí?, cae rendido ante las faldas de la hija de la mujer con la que él estaba viviendo en fornicación, en adulterio, y él dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Lo que tú me pidas yo te doy. Dice: hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Y la muchacha, que había provocado, tentado, aprovechándose de la inmoralidad de Herodes, le pregunta a su madre, le dice: Herodes acaba de decirme que qué quiero, que lo que yo quiera me va a dar. Y esta perversa mujer le dice: la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque el hecho de ser llenos del Espíritu Santo, de hacer las cosas como Dios manda, nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo frente a un conglomerado pecaminoso, ante argumentos que quieren respaldar su pecado, ¿sí? Pero hay que jugarnos por Cristo Jesús. Amén. No se trata la Navidad solo de disfrutar, de dar o recibir regalos, si es que tienen esa costumbre, de reunirse, de comer algo especial, si es que es pavo o alguna otra cosa. Sí, está bien, hagámoslo, festejemos la Navidad, no hay ningún inconveniente, pero sepamos que Dios quiere que le prediquemos y que no dobleguemos. Tanto es así que Jesucristo dijo: si alguno de ustedes se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Entonces, tener en claro la misión que nos corresponde hacer, y qué buen ejemplo nos dio Juan el Bautista, ¿no? De jugarse por Cristo, aún para terminar en esa condición. Pero él como nosotros sabemos que nuestra vida no termina, ¿sí?, cuando exhalemos el Espíritu, ¿sí? La muerte es un lapso entre la vida terrenal y la vida eterna, ¿sí? Y si nos jugamos por Cristo hasta el último, la vida eterna vamos a pasar junto a Él. Amén. Y por último les dice, por ejemplo, que Él ha venido para anunciar también a los israelitas para que vuelvan su corazón a su Dios. Ellos habían caído en una religiosidad que les alejó de Dios. Y por último dice que también tenía el propósito de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia. Y aquí viene el título de la prédica, ¿sí? Dice: y a preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué? Como le dije al inicio, estamos como se dice comúnmente, ¿no?, a 8 días de conmemorar la Navidad. En realidad son 7, pero siempre decimos, ¿no?, a 8 días. Yo no sé por qué a la semana, cuando hacemos nuestros cálculos, le ponemos 8, y a las 2 semanas le ponemos 15. Dice: hace 15 días, cuando fueron hace 14. ¿Sí? Pero digo, estamos a una semana de conmemorar la Navidad, cualquiera sea el programa que tengamos. Yo no sé si es que ya tenemos programa. Por ejemplo, en mi caso ya tengo un programa, ¿sí? Es el programa de todas las Navidades, desde que me casé, que es pasar con la familia de mi esposa, ¿sí? Y desde hace algunos años, nosotros, mi esposa, mi familia y yo, somos los anfitriones. Entonces pasamos con nuestros hijos, pasamos con mis cuñadas, con sus familias, esposos, hijos, ¿sí? Y claro, nos reunimos. Gracias a Dios,
he logrado combatir un poquito el mercantilismo navideño, el comercio navideño, ¿sí? Desde hace algunos años, por ejemplo, ya decidimos no darnos regalos, simplemente jugar al amigo secreto. Es decir, en vez de estar entrando en gastos que no siempre los tenemos, ¿sí? Escogíamos un papelito y veíamos quién era nuestro amigo secreto. Entonces comprábamos un regalito y a esa persona le dábamos. Este año ya no lo vamos a hacer eso, lo cual considero un triunfo. Yo veo que vamos mejorando. Ya no hemos jugado al amigo secreto, ya no tenemos que estarnos dando regalos, entrar en gastos innecesarios, ¿sí? Porque lo que se regala también no es que sea el suplir una necesidad, ¿no? Entonces, qué bueno que vayamos bajando. De a poco ha llevado tiempo, pero de a poco hemos bajado. Lo que sí no vamos a dejar de hacer es reunirnos, ¿no es cierto? Reunirnos con la familia, etcétera, etcétera. Pero es necesario que el pueblo esté bien dispuesto. Las personas, no solo con los que nos vamos a reunir, si es que va a haber la reunión, sino con todas las personas que están en nuestro entorno, ¿no es cierto? El vecino, la familia que a lo mejor no nos reunimos, pero que está un poco distante. Y no me refiero a la distancia en kilómetros, sino a la distancia en sentimientos. Si he tenido un impasse, una molestia, si es que quizás con el esposo, con la esposa, o con algún hijo, o entre hermanos, o compañeros de trabajo, con las personas que son parte de nuestro día a día, ¿no? Hemos tenido un distanciamiento, un alejamiento, un enfriamiento. Hemos preferido dejar las cosas ahí, porque quizás el impasse que tuvimos fue fuerte, hubo agresión, hubo insulto, hubo malos entendidos que terminaron indisponiendo nuestro corazón. Yo creo que sería lindo llegar a la Navidad, ¿no? Al próximo domingo. No sé si la reunión va a ser al mediodía o en la noche, en nuestro caso aspiramos que sea en la noche. Y llegar siendo nosotros un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Bueno, dispuesto a preparar el camino para que Cristo renazca en unos casos o nazca en otros casos en nuestro corazón. Ser propicios con una predisposición a perdonar y ser propicios con una predisposición a pedir perdón, ¿sí? No voy a entrar en este detalle, algún rato quizás lo haga, creo que es pertinente hacerlo, pero solo quiero advertir esto. Hay muchas situaciones que hemos vivido en nuestra vida, que fueron tan dolorosas en las relaciones interpersonales, ¿no? Se rompió una relación, se golpeó la relación, a veces de manera muy fuerte, que no queremos volver a saber de una persona, porque fue tan dura, nos sentimos tan ofendidos, tan agraviados, que no quiero volver a saber de esa persona. Y el pastor justo una semana antes de la Navidad viene a decir que sería bueno que nos perdonemos. Aquí quiero hacer yo esta acotación. Mire, el pedido es predisponer el corazón para pedir perdón o para otorgar perdón, porque en esos dos sentidos funciona el perdón, ¿no es cierto? El amor va en esos dos sentidos siempre. El que demos o pidamos perdón no necesariamente, y esto es lo que no voy a desglosar hoy porque no viene al caso, el que demos o pidamos perdón no necesariamente significa, ¿sí?, dar otra oportunidad. No necesariamente. ¿Cuál es el propósito del perdón? Entonces dirán muchas personas, ¿no? O sea, si pido perdón, voy a pedir perdón y no voy a recibir una nueva oportunidad. ¿Cuál es el propósito? Tener paz en el corazón. Ese es el propósito del perdón. Punto. ¿Y por qué muchas veces no tenemos que dar otra oportunidad? Porque corremos el altísimo riesgo de volver a ser agredidos, ¿no es cierto? Entonces, tener un pueblo bien dispuesto es tener un pueblo bien entendido también. Entonces, ya, si podemos, en cuanto dependa de nosotros, de estar en paz con todos,
Si quizás Dios en esta semana nos impulsa a mandar un mensaje, con el riesgo que implica, ¿no es cierto? Mandar un mensajito a ese hermano con el que estoy alejado, distanciado, con el que en unos casos tenemos claro el por qué se dieron las cosas, en otros casos ni siquiera tenemos. O sea, ¿por qué terminamos tan disgustados? A ese amigo, con quien compartimos tanto, ¿no? Con quien tenemos tantas experiencias en común. O quizás en esta semanita, puede ser hoy, pero tenemos una semana, así es Dios de benevolente con nosotros. Hemos mantenido una relación no tan cordial, no tan amable y de poco amor con los de casa. Como le digo, con un hijo, con una hija, con un cónyuge. No llegue a la Navidad así. No llegue a la Navidad así. Fruncidos, molestos, en contención, disgustados, ¿sí? Que solo nos pasamos palabra, que coexistimos bajo un mismo techo, pero no se ve un espíritu de familia. La familia es linda, la familia es el lugar de amor, de apoyo, de solidaridad, con problemas, con dificultades, con puntos de vista diferentes, pero tiene que vencer el amor, ¿no? Tiene que reinar la armonía, la paz, en medio de todo. No conozco familias, ni a la mía, ¿sí? Y eso que yo soy el pastor. Digo, burlándome de mí mismo, ¿no? No conozco familias que nunca tengan un impasse, que nunca tengan una desaveniencia. Eso no hay. Yo creo que hasta ese tipo de situaciones hace que nosotros, si actuamos correctamente, nos afirmemos como familia, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando rendimos nuestro yo, cuando dejamos de ladito un poquito el orgullo, cuando estamos dispuestos, por ejemplo, a dar un hermoso regalo, que es el ceder. Ceder en mi posición es un lindo regalo que yo puedo ofrecer a todo mi entorno y principalmente a mi familia, a quienes amo. Entonces le digo, ¿qué tal que seamos nosotros un pueblo bien dispuesto? Dispuesto a dejar que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, a decir un perdóname. Y si alguien me dice, perdóname, decirle, por supuesto, no solo que te perdono, sino que tú también perdóname. Y no diga como dice la gente normalmente, no. Dice, ve, si es que de algún modo te hice algo, perdonarás. Eso no es perdón, porque no hay un reconocimiento sincero, genuino, no. Si es que te ofendí. No, yo tengo que decir perdón porque yo sé que ofendí. A lo mejor no conozco la magnitud de la ofensa, a lo mejor no sé los detalles que le llevaron a tal o cual persona a resentirse conmigo, pero no seamos barajosos en el perdón, ¿sí? En el amor. Sí, vea qué lindo sería, por ejemplo, que le regalemos a nuestros hijos, ¿sí? Una perspectiva de lo que implica reconciliarse con el cónyuge. Y que no sea solo en la Navidad, ¿no? Sino que sea el punto de partida la Navidad. Y que nuestros hijos puedan ver que un papá prepotente, orgulloso, creyéndose la autoridad máxima por sobre todo, se doblegue y pida perdón a la familia, al esposo, a los hijos, decir, mi hijo, perdóname porque yo sé que no he sido lo que tú esperabas, no has conseguido de mí quizás ese amigo que yo debería ser para ti. Quiero pedirte que me perdones. Y quiero hacer mi compromiso con Dios, porque Él es el único que me puede ayudar, para de aquí en adelante cambiar mi actitud de vida. ¿Usted cree que un hijo prefiere un regalo, un perfume que se le acaba en 2 meses? Si es que usan como mis hijos en 1 mes. A recibir unas palabras y un compromiso de esa naturaleza. Yo digo, hay situaciones en nuestras vidas que pueden marcar un cambio para bien, más que un regalo, por costoso que pudiera ser, por exclusivo que pudiera ser, que sea único el regalo, ¿no? O sea, pastor, le traje un Ferrari. ¿Quiere que le dé el Ferrari?
o quiere que deje de hablar mal de usted? Vea, estaciónele nomás al Ferrari en otro lado y ámeme, compréndame, ore por mí. Yo prefiero ese regalo. Pero si alguien trajo un Ferrari, déjele nomás aquí. En el Evangelio de Mateo, para ir culminando, no amanecí sentimental. Sí es cierto que estas épocas a mí me ponen un poco nostálgico, pero también con los años, ¿no? Uno va cambiando su escala de prioridades. Yo, por ejemplo, no he hablado nada con el Diego, que es el que está dirigiendo este culto. Pero él comenzaba diciendo, ¿será porque es contemporáneo mío? Ya nos estamos poniendo viejos, eso no quiere decir que no sirvamos. ¿Será porque tenemos una relación política filial también? Pero Diego decía algo que es cierto, es totalmente cierto, que si nos diéramos cuenta a temprana edad sería mucho mejor. Y es que no hay nada mejor que la paz. Y Dios vino a través de su Hijo Jesucristo a traernos paz. Por eso es que hay tantos cánticos navideños bonitos que hablan de paz, ¿no? Noche de paz. Amén. ¿Sí? Y así hay muchos cánticos. Porque ¿sabe qué es lo más importante en esta vida? Tener paz. Y si su corazón alberga, Dios no permita, odio, rencor, rencilla, venganza, falta de perdón, que todo esto genera una raíz de amargura, no va a tener paz. No vamos a tener paz nunca. Vean, lo digo por experiencia. Ya tengo 60 años, aunque parezco de 15, ¿sí? ¿Cuál fue el chiste? Pero yo sé, vea, en la vida uno puede tener problemas, puede tener dificultades, puede tener contratiempos, todo puede tener, hasta pueden ser en algunas etapas de la vida podemos ser hasta constantes en eso, ¿sí? Pero si en medio de eso podemos tener paz, estamos del otro lado. ¿Sabe quién vino a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento? Cristo Jesús, al que le vamos a festejar el próximo domingo. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer para tener para que seamos un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Culmino con unas pocas recomendaciones. ¿Quieren una recomendación, sí? Traeránme un regalo el próximo domingo. De los que le estoy sugiriendo, ¿no? De un corazón bien dispuesto. Es todo lo que se necesita. El resto viene por añadidura. En el Evangelio de Mateo, ya para culminar, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, se habla del cumplimiento de la misión de este mensajero que fue anunciado en Malaquías, que le fue dicho a su padre, a Zacarías, el propósito y la misión que tenía que cumplir. Y aquí ya le vemos en el Evangelio de Mateo cumpliendo esa misión. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, y luego tomaré un versículo adicional para concluir. Dice así, tenemos todos, amén, con atención y con reverencia la palabra de Dios. Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y en el versículo 8 del mismo capítulo dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 3 recomendaciones para que nosotros seamos un pueblo bien dispuesto. Rapidito. Primero, arrepintámonos de las cosas que hemos hecho mal, porque hemos hecho mal. Algunas cosas, muchas cosas, espero que no todas, pero hemos hecho mal muchas cosas. Nuestras reacciones instintivas, que a veces reaccionamos y somos groseros, ¿sí? Nuestras omisiones a propósito, que pudiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Eso es pecado, dice la palabra de Dios. Hay un montón de cosas que hicimos mal. Hicimos mal para con Dios, hicimos mal para con el prójimo. Nos ha pasado factura muchas de esas situaciones. ¿Sabe qué?
Arrepintámonos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el reconocimiento honesto de nuestras faltas. Es el reconocimiento. Un arrepentimiento que busca culpables no es arrepentimiento. La Biblia dice, escapa por tu vida. Entonces, arrepentirme, decir, sí, me porté negligente en tal situación. Ofendí en esta otra. Perjudiqué. Hoy tengo para festejar la Navidad mucho dinero. Pero si ese dinero fue por corrupción, fue perjudicando, arrepiéntase y devuélvalo sobre todo. ¿Sí? Ya hemos de hablar de ese tema. Entonces, hay que arrepentirse. Yo sugiero siempre, y creo que no existe, a lo mejor sí, no se me ocurre a mí una manera de procurar ese arrepentimiento. Primerito es poniéndome a solas, a cuentas con Dios. ¿Sí? Ahí en mi oficinita, es mi lugar, es mi cuarto de batalla, como se llama también. Doblo mis rodillas y le digo, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. ¿A quién perjudiqué? ¿A quién ofendí? Y por favor, perdóname, porque de mí dependía. Si los otros hacen uno su parte, la salvación es personal. Y muéstrame, Señor, si es que ofendí, si es que fui negligente, si es que actué dejándome llevar por el impulso en vez de dejarme llevar por el Espíritu Santo que debe morar en mí. Si quizás soy áspero en mis palabras, si quizás no soy lo suficientemente amable, me he vuelto inmisericordia. No sé, entonces decirle a Dios. Pero eso es un acto de relación directa con Dios, ¿no? De arrepentirse. ¿Qué es lo que decía él? Mientras predicaba en el desierto, arrepentíos de las cosas malas, de los pecados, de las actitudes indebidas que tenemos como seres humanos y más como hijos de Dios, ¿sí? El segundo aspecto es enderezar la senda, es decir, que no quede en el arrepentimiento, sino que cambiemos. Enderezar la senda significa enmendar, corregir, volvernos al camino correcto, ¿sí? Le decía un regalo como el que le mencionaba, ¿no? Poder decirle a un hijo, poder decirle a un cónyuge, a una esposa, o la esposa decirle al esposo, porque no solo los hombres ofendemos, que la esposa le diga, mi amor, discúlpame por no darte el lugar que te corresponde aquí en la casa, por ponerte en contra de los hijos, por darle la razón siempre a ellos, ¿sí? Y a ti buscarte todos los peros. Sí, perdóname. Le estoy pidiendo a Dios que organice mi vida, mi mente, y a través de su palabra me muestre, ¿sí?, cómo debo honrarte a ti, como lo hacía Sara con Abraham. Pastor, ¿cómo lo hacía? Lea la Biblia. Amén. Y los esposos igual, ¿no? Los esposos, yo como hombre, pucha, a veces nos dejamos llevar por el momento. Las esposas, los hijos no están en la obligación de saber todo lo que tenemos en la cabeza y que a veces la perdemos. Pero si tenemos que humillarnos y pedirles perdón, no dudemos. No dudemos. Yo, humillarme, ¿pierdo autoridad? No pierde autoridad, la gana. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para hacerse hombre, para reconciliar a Dios con su creación. Así que Él no es que es menos Dios porque se humilló. Todo lo contrario. A través de su humillación pudo cumplir la misión para la cual fue enviado. Y hoy está a la diestra del Padre, que es el lugar en el que siempre tuvo que estar. ¿Por qué salió de ese lugar? Para venir a pagar el precio de mis pecados. Y tercero, que si hay un arrepentimiento sincero, si es que nos volvemos a la senda correcta, que es enderezar la senda, pues que se note, ¿no? Que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Obras son amores y no buenas razones. Que podamos ser un pueblo bien dispuesto, porque un pueblo bien dispuesto permite que Jesús sea el Señor de ese pueblo. Un pueblo bien dispuesto permite albergar el amor de Dios para no solo beneficiarnos, sino
también extenderlo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. A Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.